Pregunta: ¿cuál es la causa más frecuente de muerte en los pacientes con insuficiencia renal crónica irreversible tratados con diálisis o trasplante renal? Las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Ahí está. Eso es pregunta de examen. Todos los años también, desde que yo postulaba. Bueno, esas son las mismas etapas, ¿no? Ya dijimos, la etapa 1 y la etapa 5, menor de 15 mililitros por minuto de filtrado. La mayoría de gente se encuentra en la etapa 1, ¿no? Y acá pueden morir por otras causas, y algunos nomás llegan a la etapa 5. Esas son las etapas, pero esta es la clasificación clínica. O sea, clínicamente, IRC leve, moderada, severa y etapa final. En realidad esto es lo mismo de acá, ¿no? Leve, moderada, severa y etapa final. O sea, a partir del 2 al 5 es lo mismo de acá. Es como decir 2, 3, 4, 5, ¿no? Solo que aquí, para la clasificación clínica, el filtrado consideramos en etapa final menor de 5 mililitros por minuto. Y como severa, menor de 15. Eso es lo único que cambia, ¿no? Bueno, las consecuencias, pues aquí, como en todos, hay hipertensión. En la moderada ya hay anemia. En la severa ya hay retenciones de sodio, agua, náuseas, vómitos, etc. Y en la etapa final hay edema pulmonar, coma, acidosis, hipercalcemia o muerte, ¿no? Entonces, la diálisis, ¿dónde se empieza a plantear? Se empieza a plantear desde la severa. Como vimos en el cuadro anterior, ¿no? Aquí en la severa, cuando el filtrado glomerular cae por debajo de 15, se plantea la diálisis. Igual aquí, cuando el filtrado glomerular en la IRC severa cae por debajo de 15, se plantea, ¿no?, el inicio de diálisis o trasplante, prediálisis. Y en la etapa final hay que iniciar diálisis pues inmediatamente, ¿no?, si está con todo esto. O tratamiento paliativo si el paciente ya no tiene pronóstico y está muy grave, paliativo nada más. Pregunta 12, vamos a ver. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la elevación de la creatinina en sangre por encima de las cifras normales para cada grupo de edad. Esto para cada grupo se fue. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la elevación de la creatinina en sangre por encima de las cifras normales, ¿no? Comienza cuando el filtrado glomerular se reduce a 30% de lo normal. Comienza cuando el filtrado se reduce al 50% de lo normal. Depende más de la masa muscular y la ingesta de carne que del filtrado glomerular. Es paralela a la disminución del filtrado glomerular o comienza cuando el filtrado se reduce a 10%. ¿Se acuerdan que en un gráfico inicial vimos cómo el filtrado glomerular no bajaba, ¿no? O perdón, la creatinina no se elevaba hasta que el filtrado glomerular caiga por debajo de 50 más o menos, ¿no? Entonces la respuesta es la B. Bueno, la IRC, ¿por qué se caracteriza? Pérdida progresiva de las nefronas. La nefrona es la unidad anátomo-funcional del riñón, ¿no? Entonces hay pérdida de las nefronas, la adaptación de las nefronas que quedan se van a adaptar y se van a hipertrofiar. Las nefronas que quedan libres de afectación se van a hipertrofiar, van a hacerse más grandes y no van a poder compensar, ¿no?, a la pérdida. La repercusión que esos trastornos tienen sobre la mayoría de los aparatos y sistemas del cuerpo también, ¿no? El sistema cardiovascular, el más importante sistema que sufre. Miren este dato, los pacientes que perdieron el 75% de su función renal son asintomáticos. O sea, las 3/4 partes de tu función renal están perdidas y tú no sientes nada, ¿no? Y aquellos con solo el 10% mantienen su capacidad de eliminar las cargas de ingesta diaria y agua y solutos. O sea, cuando se pierde el 75% aparecen los síntomas. E inclusive hasta el 10% tú puedes eliminar tus líquidos y tus solutos sin necesidad de diálisis. Entonces los riñones pues son bien nobles, ¿no? Factores de progresión de la insuficiencia renal. Si persiste la enfermedad basal, por ejemplo, si persiste la hipertensión y no la controlamos, pues avanza la insuficiencia renal. La proteinuria persistente también se considera un marcador de que va a seguir avanzando la insuficiencia renal. En la diabetes, la hiperglicemia va a seguir dañando a la insuficiencia renal que tienen los diabéticos.
La dieta hiperproteica también se considera como un factor de progresión. Por eso es que se restringen a los pacientes que no están en diálisis, ¿no? El paciente que ya está en diálisis es un paciente que ya no tiene riñones, pues a él hay que darle su dieta con proteínas normales, ¿no? Y además que la diálisis le va a ayudar a sacar todo lo que entra de más. La hiperlipidemia también hace progresar, ayuda a la progresión, ¿no? La hipertensión, como dijimos, el tabaquismo, felizmente ya no hay mucho, la hiperfosfatemia y el consumo de AINES. Muchos viejitos con insuficiencia renal toman AINES porque les duele la rodilla, les duele la espalda, ¿no? Les duele la cabeza. Entonces hay que cuidar. Mejor, más que AINES, yo particularmente prefiero darles, por ejemplo, opioides, ¿no? Opioides no hace daño. Claro, los puede trastornar un poquito si son sensibles, pero el opioide les puede ayudar. De vez en cuando, ¿no? Bueno, en la insuficiencia renal crónica hay sustancias que están en déficit y sustancias que están en exceso. Vamos a ver las que están en déficit. La eritropoyetina se produce en el riñón y es la encargada ¿de qué? De la síntesis, de la producción de glóbulos rojos, ¿no? Entonces disminuye la eritropoyetina y con eso hay anemia. El calcitriol o vitamina D activada. Recuerden que la vitamina D se activa en el riñón, ¿no? En su mayoría. Entonces el calcitriol está disminuida. Por lo tanto, también está disminuido el calcio, ¿no? La vitamina D nos ayuda a que el calcio que nosotros comemos se absorba más rápido y también el calcio se reabsorba en los riñones. Esa es la función de la vitamina D, ¿no? El calcio está disminuido y también están disminuidos los estrógenos y la testosterona, ¿no? Las sustancias que están en exceso. Bueno, aquí hay un montón de productos que siguen a la urea, ¿no? Urea, guanidinas, poliaminas, etcétera. Principalmente la urea. Fósforo, potasio, hidrogeniones, sodio, agua. Están en exceso. Sodio y potasio. Fósforo y potasio, ¿no? Por eso decíamos que se tiene que restringir el consumo de fósforo, ¿no? Y una manera de restringir el consumo de fósforo es dándole un quelante de fósforo, el más común, el carbonato de calcio, que aparte de ayudar a disminuir la absorción de fósforo, va a ayudar con este calcio deficitario que hay, ¿no? La prolactina también puede estar en exceso y la homocisteína, que es un marcador de mortalidad cardiovascular. La homocisteína de por sí, bueno, esto anótenlo también. La homocisteína se ha reconocido últimamente como un marcador de mortalidad cardiovascular, ¿no? Ahora, no se sabe por qué, pero sí la homocisteína, pacientes con homocisteína elevada tienen más riesgo de infartos, de ACVs, de arritmias, etc. Pregunta, vamos a ver. Respecto a la anemia de la insuficiencia renal crónica, todas las afirmaciones siguientes son correctas excepto una. A ver, A, es normocrómica y normocítica. Normocrómica significa que tiene la tinción adecuada y normocítica que tiene el tamaño adecuado, ¿no? Entre 80 y 100 femtolitros. Sí, ¿no? O sea, no tiene por qué variar ni el tamaño ni la coloración de los glóbulos rojos. Eso es una característica de la insuficiencia renal. ¿Se trata eficazmente con eritropoyetina humana recombinante? Sí, sí se trata. ¿A menudo requiere para su corrección la administración de hierro oral o parenteral? Sí, también, ¿no? Hay que darle hierro también. Requiere, dice. No son necesarios suplementos vitamínicos para su manejo adecuado. El papel etiopatogénico de la hemólisis no suele ser muy importante. Eso es cierto, ¿no? O sea, la hemólisis no es muy importante en la insuficiencia renal, en la anemia. En la anemia por insuficiencia renal, básicamente el problema es la disminución de eritropoyetina. La respuesta es la D, porque acá dice, no son necesarios suplementos vitamínicos, pero esto es falso. Se requiere darle ácido fólico, ¿no? Ácido fólico, el hierro también se le suele dar. Entonces casi siempre a un paciente que está con anemia se le da su eritropoyetina, su hierro y su ácido fólico para que recupere, ¿no? Entonces la respuesta es la D. Vamos a ver los signos más importantes de la uremia. Aquí tenemos el sistema musculoesquelético, hematológico, en la parte no es un sistema, ¿no? Pero en la parte electrolítica, neurológica, cardiovascular, endocrino y gastrointestinal. Miren,
Miren que los signos y síntomas son muchísimos, ¿no? En los músculos esqueléticos hay osteodistrofia renal, o sea, los huesos empiezan a debilitarse, ¿no? Osteodistrofia. Debilidad muscular, disminuye el crecimiento en niños con insuficiencia renal, hay artropatía por amiloide en los casos en que se empieza a depositar bastante sustancia amiloide. Hematológico, la más importante, anemia, y lo que les dije al inicio, disfunción plaquetaria, ¿no? O sea, las plaquetas no funcionan bien. En los electrolitos, los que más se reconocen, la hipercalemia y la acidosis, ¿no? Pero también puede haber hiponatremia, hipocalcemia. En casi todas las insuficiencias renales hay hipocalcemia, o sea, el calcio está bajo. Pero hay un grupo de insuficiencias renales de ciertas causas en las cuales el calcio más bien está alto, ¿no? Por ejemplo, en insuficiencias renales por mieloma múltiple. En el mieloma múltiple el calcio sube. Entonces ahí pueden ustedes reconocer insuficiencia renal crónica con calcio elevado, pueden pensar en mieloma múltiple, ¿no? Ahora, de por sí el calcio elevado también puede dañar al riñón, ¿no? O sea, ahí hay que tener mucho cuidado. En cuanto a neurológico, encefalopatía y neuropatía periférica, ¿no? Cardiovascular, hipertensión, pericarditis, endocrino, puede haber intolerancia a carbohidratos por resistencia a insulina en diabéticos. Hay que tener cuidado con esto. Miren, esta frase es muy importante, ¿eh? La insulina dura también más tiempo por menor catabolismo renal. Recuerden esto, hay pacientes diabéticos que vienen a veces por emergencia o por consultorio y uno les pregunta, ¿qué usa para la diabetes? Dicen, nada, yo ya me curé. ¿No? Entonces, ¿la diabetes se cura? No. Si el paciente te dice que ya se curó, que sus glucosas están normales, lo más probable es que ya haya entrado en una insuficiencia renal. Cuando el paciente diabético entra en insuficiencia renal, puede ser que sus valores de glucosa se normalicen. Puede ser, ¿no? En una gran cantidad de ellos se normaliza. ¿Por qué? Porque la insulina normalmente se destruye en el riñón. Al no tener riñones, la poca insulina que secreta sigue acumulada en el cuerpo y va controlando la glucosa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado por eso. Aquí dice, cuidado que la insulina dura también más tiempo por menor catabolismo renal. Por eso que a los pacientes con insuficiencia renal se les tiene que dar menos cantidad de insulina aplicada si es que lo necesitan, ¿no? Porque dura más tiempo. Y bueno, disfunción sexual también, ¿no? Cosa triste pero cierta. Gastrointestinales como anorexia, náuseas y vómitos. Las hidroelectrolíticas más frecuentes, hiponatremia, hipercalemia e hipocalcemia, ¿no? La hiponatremia suele ser del tipo que se llama hiponatremia isotónica, ¿no? Hipercalemia e hipocalcemia. Complicaciones metabólicas, la acidosis metabólica y agravada por otras enfermedades también las complicaciones, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que de por sí ya retiene CO2, en él pues la acidosis metabólica va a estar acompañada o va a ser agravada por una acidosis respiratoria también, ¿no? Complicaciones por retención hídrica, hipervolemia, hipertensión, edema de pulmón, derrame pericárdico, derrame pleural, etcétera. Todos los derrames que se les ocurra. Fosfato. El fosfato está aumentado. Bueno, esto de acá es un chamullo, pero el fosfato está aumentado en realidad, ¿no? Y por eso es que nosotros tenemos que restringir fosfato y más bien dar quelantes de fosfato. Vamos a ver en qué influye el fosfato elevado después en la insuficiencia renal. El calcio suele estar disminuido, como ya dijimos, ¿no? Por varias causas, ¿no? Principalmente por la inactivación de la vitamina D, el calcio disminuye. El ácido úrico puede estar elevado, ¿no? Aumenta con acidosis, traumatismo, etcétera, pero el ácido úrico está elevado también. Bueno, las complicaciones de la insuficiencia renal crónica ya sabemos, la anemia, ¿no? Y la anemia, eso sí, escríbanlo clarito y guárdenlo bien en una de sus circunvoluciones cerebrales. La anemia es normocítica y normocrómica en la insuficiencia renal crónica, ¿no? Si es normocítica y normocrómica. A ustedes les van a preguntar, si en un paciente con insuficiencia renal crónica yo le encuentro anemia microcítica e hipocrómica,
¿A qué se debe? Se debe a que además de la insuficiencia renal, está perdiendo sangre, ¿no? Por algún lado. Las pérdidas más frecuentes son gastrointestinales en ellos. Entonces pueden estar perdiendo sangre y tener déficit de hierro también, ¿no? Asociado. Pero si es puramente por la insuficiencia renal crónica, es normocítica y normocrómica, o sea, tamaño normal y su nivel de color es normal también. Bueno, esto es por qué se produce la hipocalcemia, ¿no? Como dijimos, disminución de la síntesis de vitamina D activada por el riñón, disminuye la absorción intestinal de calcio y nos da hipercalcemia, ¿no? Esta vitamina D disminuida puede producir osteomalacia o raquitismo. Como ya saben ustedes, la disminución de la vitamina D. La hipocalcemia, al tener nosotros calcio bajo, va a generar una respuesta que es el aumento de la paratormona, ¿no? La PTH va a aumentar para poder compensar esta falta de calcio. ¿Y la PTH qué hace? Dice, ¿yo de dónde saco calcio? De los huesos, ¿no? Lo saco de los huesos. Entonces esta PTH aumentada va a hacer que haya una osteitis fibrosa quística, hay reabsorción de hueso y se puede presentar el cráneo en sal y pimienta, sobre todo en ciertas enfermedades como el mieloma múltiple, ¿no? Y hay una osteodistrofia renal. Entonces lo que hay que hacer es atacar esto mediante suplementos de calcio, vitamina D y quelantes de fosfato, ¿no? De fósforo. También hay que dar carbonato de calcio si el calcio está muy bajo. Ahora, el filtrado glomerular disminuido también va a causar retención de fosfato por ese otro lado, y la retención de fosfato va a aumentar más las pérdidas renales de calcio. Recuerden que el fósforo y el calcio van al revés, ¿no? Cuando el fósforo aumenta hace que el calcio baje, o cuando el calcio aumenta hace que el fósforo baje. Son casi al revés los dos. Muy bien. Vamos a ver esta pregunta. La repercusión esquelética de la insuficiencia renal crónica avanzada, o sea, la osteodistrofia renal, implica todos los hallazgos siguientes excepto uno. Señálelo. Miren, o sea, la osteodistrofia implica todos los siguientes. A. Tasa plasmática de 1,25 dihidrocolecalciferol disminuida, o sea, vitamina D disminuida, ¿no? Activada. B. Hipocalcemia. C. Hipofosforemia o hipofosfatemia. D. Hiperparatiroidismo. O E. Acidosis metabólica, ¿no? El que es excepto es el hipofosfatemia, ¿no? Porque más bien hay hiperfosfatemia. La acidosis metabólica también contribuye con la osteodistrofia renal, ¿no? La acidosis metabólica o la acidosis de por sí es tóxico para los osteoblastos. Entonces impide más la formación de más hueso. Hipofosfaremia o hipofosfatemia. Muy bien, en la insuficiencia renal crónica hay una cuestión, hay hiperparatiroidismo secundario, como ya vimos en ese esquema, ¿no? O sea, hay secreción de hormona paratiroidea y hay hiperparatiroidismo secundario. Bueno, entonces esto es lo mismo de lo que ya habíamos visto. Disminución de la calcemia aumenta la producción de PTH y el hiperparatiroidismo también hace que se activen los osteoclastos, ¿no? Reabsorbiendo más hueso. Vamos a ver esta pregunta. Solo el 5% de los hiperparatiroidismos secundarios por insuficiencia renal requieren tratamiento. O sea, de todos los que hacen hiperparatiroidismo por insuficiencia renal, 5 de cada 100 van a requerir tratamiento quirúrgico. O sea, van a requerir que le saquen las glándulas, ¿no? ¿Cuál de las siguientes manifestaciones no suele ser indicación de cirugía, ¿no? O de paratiroidectomía? Recuerden, si solo es el 5%, entonces son los más severos, pues, ¿no? Hipercalcemia persistente. No, más bien hay hipocalcemia acá. Progresión de calcificaciones extraesqueléticas. Perdón, aquí debe ser hipocalcemia. B. Progresión de calcificaciones extraesqueléticas. Prurito que no responde a tratamiento. Dolores osteomusculares intensos o nefrolitiasis.
No está bien, hipercalcemia. En hipercalcemia se sacan las paratiroides. Pues, la respuesta es la nefrolitiasis. Bueno, es solo el 5%. Esta pregunta nunca la he visto que haya venido. A ver. 16. En un paciente con insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo secundario, el tratamiento inicial de su hiperparatiroidismo debe ser o debe incluir. ¿Cuál es el tratamiento inicial del hiperparatiroidismo? ¿Aumento de la ingesta de fósforo? No. ¿Restricción del aporte de vitamina D? No, más bien hay que darle vitamina D. ¿Paratiroidectomía total? No, solo en un pequeño grupo, ¿no? ¿Restricción de fósforo en la dieta? Sí, ¿no? ¿Restricción de la ingesta de calcio? No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Restringir el fósforo en la dieta. Más bien aumentar la ingesta de calcio y aumentar el aporte de vitamina D. Sí. El prurito que no responde. No, es que... Claro. Claro, también puede ser prurito, ¿eh? Queda para revisar eso. Queda para revisar. El prurito pues se le ha atribuido a la paratormona, ¿no? En la insuficiencia renal el prurito se atribuye a la paratormona. Bueno, entonces vamos a revisar eso, ¿ya? Entonces voy a mandar un correo. A ver, en un paciente con insuficiencia renal crónica y en programa de hemodiálisis, ¿qué alteración metabólica es determinante para el desarrollo de un hiperparatiroidismo secundario? A. Retención de fosfato y disminución de hidroxilación de vitamina D. B. Disminución de la excreción renal de calcio. No disminuye, ¿no? Más bien aumenta por la deficiencia de vitamina D. Aumento de la actividad de los osteoclastos. Disminución de la fosfatemia. Estimulación de la función paratiroidea por el aluminio. ¿Qué alteración es determinante para el desarrollo de hiperparatiroidismo? La A, ¿no? Retención de fosfato y disminución de hidroxilación de vitamina D. El tratamiento. Bueno, restringir agua. Hay que valorar estas tres fuentes de agua. Las pérdidas insensibles, que es más o menos 1 litro por día que se pierde. Las pérdidas sensibles, que es lo que orina el paciente. Las insensibles es más o menos 1 litro por día. Y el agua metabólica, que también es más o menos 1 litro. Y el uso de diuréticos. Restringir sodio, ¿no? Como ya dijimos, si se puede, menos de 2 gramos, igual que en las recomendaciones anteriores, ¿no? El sodio se restringe, las calorías hay que darlas adecuadas y las proteínas hay que restringirlas. Aquí también de 0.5 a 1, pero para ser más exacto es de 0.6 hasta 8, ¿no? Como les dije hace un rato, 1 gramo se les da cuando ya están en diálisis. Cuando no están en diálisis, de 0.6 a 0.8 gramos por kilo por día. Pregunta, a un paciente con insuficiencia renal crónica avanzada, ¿usted le aconsejaría las medidas terapéuticas siguientes excepto? ¿Qué le aconsejas? ¿Restricción de sodio? Sí. ¿No? ¿Restricción de fósforo y potasio? También. ¿Se le restringe la proteína? Sí. ¿Control de la hipertensión arterial? De hecho, ¿no? ¿Tratamiento de la hiperuricemia asintomática? No, ¿no? Si no tiene síntomas la hiperuricemia, no hay necesidad. Bueno, los desequilibrios metabólicos en el IRC se tienen que tratar, pues, ¿no? Se tiene que afrontar la causa directa, se puede dar bicarbonato si es que hay acidosis, dependiendo del grado de acidosis y el tipo de acidosis, y se puede tratar con diálisis, que es la manera más fácil y más rápida. Hay que evitar la progresión del daño renal, usar IECA. El uso de IECAS evita la progresión del daño renal en los pacientes que tienen proteinuria. Control de los lípidos. Sí se puede, si es sintomática el control de la hiperuricemia, la presión es importante, la glucosa también y las medidas dietéticas. Terapia de reemplazo, en realidad es aquí cuando el filtrado glomerular es menor de 15, ¿no? Aquí exageran de 10, pero nosotros vimos que era de 15. Diálisis peritoneal crónica puede ser una alternativa o hemodiálisis crónica es otra alternativa y trasplante renal la tercera. ¿Cuál ha demostrado ser más costo beneficioso? Es el trasplante renal. Claro, en un momento consume más recursos, pero a la larga consume menos dinero que las diálisis. El trasplante renal.
y también que mejora la calidad de vida. Pregunta, señale cuál de las siguientes manifestaciones clínicas generales del síndrome urémico es la única que mejora habitualmente con el tratamiento renal sustitutivo, o sea, con la hemodiálisis o con la diálisis. Disfunción sexual, hipertrigliceridemia, no hay que darle aparte tratamiento, ¿no? Prurito, no tanto. La anorexia, puede ser alteraciones del sueño, no. El que mejora es la anorexia. Más, ¿no? de los síntomas es la que más mejora con la hemodiálisis. Bueno, ese cuadrito lo he sacado porque se ha puesto acá porque puede venir en el examen, ¿no? Demencia dialítica y síndrome de desequilibrio. En los dos el paciente hace trastorno de conciencia. La diferencia es que una es crónica, la demencia dialítica es crónica porque se acumula el aluminio en las neuronas, ¿no? El aluminio de algunos filtros de hemodiálisis, eso se veía antes, no es muy frecuente hoy en día. Y el tratamiento es dar quelantes de aluminio, pues, ¿no? El ERTA es un quelante de aluminio. Y el síndrome de desequilibrio, en cambio, se da en un paciente que recién entra a diálisis. O sea, la diferencia, la demencia dialítica es un paciente ya crónicamente en diálisis y el síndrome de desequilibrio en un paciente que recién entra a diálisis, recién está empezando, ¿no? Es por las diálisis rápidas. Las diálisis rápidas o con líquido diálisis inadecuado pueden causar una baja de la tonicidad de la osmolaridad en la sangre y un poco de edema cerebral con somnolencia que puede llegar a coma y muerte. Y tratamiento es repetir la diálisis más lentamente o manitol. Vamos a pararnos un ratito acá. De las complicaciones que tiene la diálisis, la más frecuente es la hipotensión transitoria, ¿no? Hace una hipotensión que se corrige rápido con la administración de cloruro de sodio. Eso sí pueden preguntarle. La complicación más frecuente de la diálisis es la hipotensión transitoria, ¿no? Una hipotensión que se produce dentro de la hemodiálisis. Pregunta, paciente en tratamiento reciente con hemodiálisis que desarrolla de forma aguda, miren, tratamiento reciente, que desarrolla dolor de cabeza, náuseas, agitación, somnolencia y convulsiones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Desequilibrio, ¿no? No es encefalopatía por diálisis, no es encefalopatía urémica, síndrome de desequilibrio, la C. Bueno, ¿qué cosas nos causan que la insuficiencia renal crónica empeore? La deshidratación. De hecho, un paciente con insuficiencia renal crónica no puede y no debería deshidratarse, no debemos permitirle. El uso de algunos medicamentos, ¿no? Drogas o medicamentos, recaídas de la enfermedad de fondo, aceleración de la propia enfermedad, infecciones, obstrucciones de las vías urinarias, hipercalcemia, hipertensión, falla cardíaca, nefritis, es decir, el paciente con insuficiencia renal crónica es un paciente muy lábil, muy débil, que puede empeorar fácilmente su estado. Todos esos también, ¿no? Complicaciones, hay que tener en cuenta las enfermedades, la anemia, acidosis, la malnutrición, etc. Este tema de aquí es un poquito más complicado, ¿no? No suele ser tema de muchísimas preguntas. Sin embargo, un repaso rápido no estaría de más, ¿no? Las tubulopatías hereditarias. Bueno, ¿qué es una tubulopatía? Ya saben dónde están los túbulos en el riñón. Es la disfunción tubular específica con afectación escasa o nula del filtrado glomerular. Miren esto, ¿eh? Afectación escasa o nula del filtrado glomerular. O sea, la afectación es básicamente en el túbulo. ¿Y los túbulos qué hacen? No filtran, no solamente ya al líquido que ya se produjo en el filtrado glomerular, o le agregan o le quitan sustancias, ¿no? Electrolitos, iones, ácidos, etc. Las disfunciones pueden ser simples o complejas, ¿no? Simple si afecta a una sola sustancia y compleja si afecta a varias sustancias. Puede ser primaria, en el caso en que se presente en niños, o en ese caso es casi siempre hereditaria, o secundaria, ¿no? Por enfermedades, medicamentos o tóxicos. Como en el túbulo se originan esos tres tipos de funciones, entonces los tipos pueden ser por trastornos de reabsorción, de secreción
o transporte de hormonas, ¿no? Hormonodependientes, dependientes de hormonas. Glucosuria, su nombre nos dice, es una persona que orina glucosa, ¿no? Similar al diabético. Es un defecto autosómico dominante. No dominante significa que basta que uno de los padres tenga, el hijo va a tener, ¿no? Defecto en proteína transportadora de glucosa que permite el paso de la misma, etc. Y se pierde glucosa. Es un proceso benigno en el cual son asintomáticos los pacientes y no precisan tratamiento. O sea, son esos pacientes que van al hospital, le sacas un examen de orina y dice glucosa, 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces en orina. Pero el paciente tiene su glucosa normal, no es diabético, no pasa nada. Eso es una glucosuria, ¿no? Es un defecto tubular simple. También está la hipofosfatemia familiar. Familiar nos dice que se relaciona bastante, ¿no? Es una herencia dominada, ligada, se relaciona con la familia. El tipo de herencia es dominante ligada al sexo, ¿no? Anomalías genéticas en el segmento XP221 de este cromosoma, ¿no? Del cromosoma X. Bueno, hipofosfatemia pues nos da a indicar que el fósforo está bajo en sangre, ¿no? El cuadro clínico es desde que nacen, miren, hay retraso del crecimiento, deformidades óseas, puede haber sordera, en el adulto talla baja, deformidades óseas residuales. Y bioquímicamente hay hipofosfatemia, el calcio normal y elevación de la fosfatasa alcalina, ¿no? Más paratormona normal. El tratamiento fósforo oral y vitamina D hasta la adolescencia para que crezcan adecuadamente. Cistinuria, ¿no? En que se orina cistina. La cistina viene de la metionina y se reabsorbe casi siempre completamente en los túbulos, pero en la cistinuria no se reabsorbe, ¿no? Es un trastorno, dice, hereditario de transporte tubular renal e intestinal de cistina, lisina, arginina y ornitina, o sea, un grupo de aminoácidos, ¿no? La incidencia, 1 de 20.000 nacimientos. Y la clínica es por predisposición a formar cálculos de cistina. Esto es lo que tendrían que acordarse, ¿no? La cistinuria te da una predisposición a formar cálculos de cistina cuya solubilidad aumenta a pH mayor de 7.5. O sea, la cistina se precipita a pH ácido. Y la orina casi siempre es ácida, ¿no? Desde arenías hasta cálculos coraliformes que pueden cubrir toda la pelvis renal. El diagnóstico por sospecha de cristales de cistina en el examen de orina. Y el tratamiento solamente hay que alcalinizar la orina, o sea, llevar la orina a pH más de 7.5. Es decir, podemos darle bicarbonato de sodio que tome todos los días para que alcalinice la orina, ¿no? El problema con la cistinuria básicamente son los cálculos renales. El síndrome de Fanconi, ojo que hay síndrome de Fanconi en nefrología y hay una anemia de Fanconi, ¿no? Entonces hay que, cuando lleven o han llevado hematología hay que ver la anemia. Aquí es una disfunción múltiple del túbulo proximal. Acuérdense. Hay disminución de la reabsorción de glucosa, hay una disminución de varias cosas, en la reabsorción de varias cosas, de glucosa, aminoácidos, fosfato, bicarbonato, etcétera, ¿no? También puede haber glucosuria, también aminoaciduria, hiperfosfaturia, o sea, se puede orinar un montón de sustancias que normalmente deberían ser reabsorbidas. Y puede haber acidosis tubular renal proximal. ¿Por qué? Porque se orina también entre estas cosas que hemos dicho, se orina bicarbonato, ¿no? No se reabsorbe y puede haber acidosis. O sea, acidosis en la persona. Y como se produce por pérdida del bicarbonato, se llama acidosis tubular. Proximal porque es en la parte proximal de los túbulos, en los túbulos proximales. Otras anomalías también hay proteinuria, hiperuroquisuria, conservación inadecuada de sodio, potasio, incapacidad para concentrar la orina con poliuria y polidipsia. O sea, se puede parecer a la diabetes, ¿no? Poliuria y polidipsia con un poco de glucosuria. Y acidosis. Este tipo de acidosis por lo general es el tipo que se llama hiperclorémica. O sea, es una acidosis donde el anion gap está normal. Es una acidosis hiperclorémica. En los niños hay retraso del crecimiento, raquitismo, porque se pierde un montón de sustancias, ¿no? Es un raquitismo resistente a vitamina D. Eso acuérdense, ¿eh? Raquitismo resistente a vitamina D puede ser síndrome de Fanconi, ¿no? Poliuria, debilidad muscular. En adultos, la expresión del raquitismo, ¿no? La osteomalacia, dolor óseo, fracturas, debilidad muscular.
En la sangre hay potasio bajo y se eleva la fosfatasa alcalina, acuérdense de eso, se eleva la fosfatasa alcalina. Hay acidosis metabólica, hiperclorémica, como les dije, ¿no? Y potasio bajo. Y en la orina puede haber de todo, pues pueden encontrar desde glucosa y de todo en la orina. Bueno, vamos a ver las acidosis tubulares renales. Son 4 tipos, pero ustedes en los libros van a encontrar tipo 1, tipo 2 y tipo 4. Y se van a preguntar, ¿y el tipo 3? ¿No? Fácil, miren. El tipo 1 es la distal, la que se origina en los túbulos distales. La tipo 2, la que se origina en los túbulos proximales. Y la tipo 3 es la que es una combinación de túbulos distales y proximales. Y la 4 es la acidosis tubular renal con hiperfosfatemia, hiperpotasémica, con potasio elevado. Eso es lo que la distingue, ¿no? O sea, potasio elevado en una acidosis tubular renal tipo 4. La distal tipo 1, la proximal tipo 2 y la mixta tanto proximal como distal la tipo 3. También son defectos de reabsorción tubular, ¿no? Y aquí lo importante es esto, acidosis metabólica hiperclorémica. Otras causas de acidosis metabólica hiperclorémica son, por ejemplo, las diarreas. Entonces estaría, digamos, dentro de las acidosis metabólicas hiperclorémicas como diagnóstico diferencial. Las diarreas abundantes también te dan acidosis metabólica hiperclorémica. La infusión rápida de cloruro de sodio de varios litros en poco tiempo también te da acidosis metabólica hiperclorémica. Ya tienen 2 causas. Y la tercera causa de acidosis hiperclorémica metabólica pueden ser las acidosis tubulares renales, ¿no? Ahí están sus diagnósticos diferenciales. El proximal es el tipo 2. Para causar acidosis tiene que estar alterada la reabsorción de bicarbonato, ¿no? Y todo lo distal está normal. Entonces dice que disminuye el umbral de excreción del bicarbonato. O sea, el bicarbonato fácilmente se va, no es reabsorbido, se va en la orina. Ahora, el aporte de alcalinos aumenta la excreción de bicarbonato. En general va a cursar con raquitismo en los niños, osteomalacia. Se dan cuenta que casi todas estas enfermedades tubulares cursan con raquitismo y osteomalacia, ¿no? O sea, por ahí no es mucha su diferenciación. En niños, aquí hay un montón de causas, pero en niños la causa más importante es la idiopática. Entonces, la acidosis tubular renal tipo 2, causa más frecuente en niños, causa idiopática, o sea, no se sabe por qué. Y en los adultos, las causas más frecuentes son el mieloma múltiple, ¿no? Y los inhibidores de anhidrasa carbónica, como la acetazolamida. Entonces, eso sí les podrían preguntar si se les ocurre preguntarles algo de esto, ¿no? En los niños, la acidosis tubular principalmente es idiopática. Y en los adultos, el mieloma múltiple y el uso de acetazolamida. ¿Cómo se sospecha? Ya les dije, cuando hay acidosis metabólica hiperclorémica. Acidosis metabólica hiperclorémica significa que hay un pH disminuido con un cloro un poquito más alto de lo normal, ¿no? De causa no justificada. Y con otros defectos tubulares también, como que se pueden demostrar en unos exámenes de orina más completos. Se suele administrar dosis elevada de bicarbonato, ¿no? Hasta 10 a 20 miliequivalentes por kilo por cada 24 horas. Pregunta, a ver si podemos responderla. En la acidosis tubular renal tipo 2, o sea, la proximal, la que acabamos de ver, señala la respuesta correcta. A. Es rara su asociación con el síndrome de Fanconi. B. Produce una acidosis metabólica con anion gap elevado. ¿Con anion gap elevado? No, con anion gap normal. La acidosis hiperclorémica es con anion gap normal. El pH urinario nunca desciende por debajo de 5.5. ¿No? Esos términos nunca.
El tratamiento con bicarbonato se acompaña de agravamiento de la hipopotasemia. Sí, esto es lo que ocurre. Y la nefrocalcinosis es una complicación frecuente también. Aquí la respuesta es el pH urinario nunca desciende por debajo de 5.5. No, perdón. Rara asociación. No, es la C. La correcta. Perdón. La correcta es, ¿no? Ah, ya. Está bien. Es rara asociación con síndrome de Fanconi. La incorrecta.